Señora ministra, ¿el presidente les pidió al fin la renuncia a los miembros del gabinete o ustedes la ofrecieron? ¿Qué fue lo que pasó? Algunos ministros ofrecieron sus renuncias protocolarias. Bueno, pero en definitiva se quedó casi todo el mundo. Se va el director de planeación. Son decisiones que el presidente tomará en su momento y comunicará al país de manera oportuna. Y es que estaba muy regañón el presidente, muy exigente. No son regaños ni exigencias cumplir con el Plan Nacional de Desarrollo y dar respuesta a las necesidades que tiene el país. Y hablando de las necesidades que tiene el país, ¿cómo van las de su cartera? Excelente, hemos avanzado fundamentalmente dando respuestas tecnológicas a diferentes problemáticas relacionadas con la soberanía alimentaria, la transición energética, la ciencia para la paz, que son prioridades que han quedado en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. Recuérdeme por favor una estrategia o una idea que esté desarrollando usted, por ejemplo, en el campo de la inteligencia artificial. Estamos desarrollando programas de formación de alto nivel para que más colombianos puedan acceder a posgrados a nivel nacional e internacional y formarse en este campo de nuevas tecnologías. De esta manera esperamos que ese talento contribuya al desarrollo tecnológico y logre impactar las necesidades y realidades de toda Colombia. Y a todas estas, ¿cómo le ha ido con el sindicato del ministerio? Relaciones muy cordiales, siempre el diálogo por delante, en un ejercicio democrático es importante tener una pluralidad de voces. Esta es la oportunidad de poder construir consensos sociales que fortalezcan la institucionalidad y el papel y las responsabilidades que tenemos en el marco de este gobierno. Es Yesenia Olaya, tumaqueña, antropóloga, estudiada en la Universidad Autónoma Nacional de México, magíster, PhD, todo lo que ustedes quieran, y es la ministra de las Ciencias y la Tecnología en Colombia. Le damos la bienvenida, por supuesto, y le agradecemos por acompañarnos en las entrevistas del Espectador, ministra. Gracias por acompañarnos, de verdad. Muchas gracias a ustedes por esta invitación. ¿Cómo se ha sentido estos meses en el ministerio? Ha sido unos meses de mucho trabajo, de mucho movimiento en términos de poder fortalecer la estructura de la Casa de la Ciencia en Colombia, en articulación con todos los actores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación. Estamos muy contentos con los resultados, porque es en este gobierno del cambio donde el Ministerio de Ciencia comienza a tener un protagonismo en la construcción de una agenda científica nacional, pero también internacional, que permita avanzar para convertir a Colombia en una potencia mundial del conocimiento. Ministra, algunas personas no lo recuerdan, pero usted no llegó de una ministra. Usted hizo una carrera, ya destacamos algunos de sus logros, usted no recordará cuántos más en la academia, pero usted de hecho también fue viceministra un tiempo, ¿no? Y después resulta promovida al cargo de ministra. ¿Cómo ha sido eso de pasar de viceministra a ministra? Y le preguntaba hace un instante el tema de la relación con los sindicatos y demás. Bueno, es una transformación importante llegar a liderar una cartera que no había tenido un protagonismo ni una responsabilidad concreta en el marco de un gobierno para agendar grandes transformaciones sociales. A partir de mi llegada al ministerio comenzamos a trabajar un rediseño institucional para convertir lo que era Colciencias ahora en un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, que sea el ente rector del Sistema Nacional de Ciencia, que pueda ofrecer los lineamientos científicos que requiere Colombia en cada una de las grandes transformaciones que ha quedado en el marco del Plan Nacional de Desarrollo. Por ejemplo, la transición energética. ¿Qué requerimos para potenciar estas transformaciones en Colombia? La formación de talento humano, trabajar de manera articulada con las universidades, los centros de investigación en la generación de nuevos conocimientos que permitan descarbonizar las economías y de esta manera hacer frente a las afectaciones que tiene la crisis climática. ¿Con cuántas personas cuenta usted en el ministerio para desarrollar ese objetivo tan impresionante? El ministerio tiene 2 viceministerios, cada uno de ellos tiene 2 áreas técnicas y equipos de trabajos especializados por campos de conocimiento. En esta administración, a partir de mi llegada a MinCiencias, hemos reclutado talento humano de las universidades. Recordemos que en las universidades se conforma el 90% del conocimiento científico. Las universidades están preparadas para asesorar al gobierno en estas grandes transformaciones y ha sido muy fructífero para nosotros que nuestros egresados de los diferentes programas de maestría y doctorado se incorporen al Ministerio de Ciencia y nos ayuden a construir esta agenda científica nacional y sus impactos en el territorio nacional. ¿Y el presupuesto cuánto es? Tenemos una debilidad en el presupuesto, sigue siendo desafiante. Nosotros tenemos un presupuesto entre funcionamiento e inversión de cerca de 365.000 millones de pesos. ¿No más? Sin embargo,
Es un presupuesto desafiante para la ciencia. Sin embargo, parte de la estrategia es fortalecer una agenda científica de cooperación internacional. Los temas de ciencia son temas estratégicos para el mundo. Estamos construyendo agendas geopolíticas donde el mundo tiene preocupaciones comunes y donde la ciencia puede ofrecer esos pilares fundamentales a partir de la investigación. De esa manera estamos trabajando con la cooperación internacional para jalondar recursos internacionales que permitan fortalecer los programas estratégicos que requiere el país para su desarrollo científico y tecnológico. No me equivoco si digo que usted es la ministra más joven del gabinete. Exactamente. ¿Y me equivoco si usted digo que es la ministra con menos presupuesto en el gabinete? Exactamente, tenemos un presupuesto desafiante, sin embargo, tenemos todo el interés y estamos trabajando de manera articulada con otras entidades del gobierno, Ministerio de Minas, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Agricultura, Educación, para articular esfuerzos económicos en materia de inversión y poder promover el desarrollo de la ciencia en Colombia. Una sinergia, ¿no? Le toca aprovechar eso. Y ese es el papel del Ministerio de Ciencia. Al ser un ente rector del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, nuestro papel fundamental es poder delinear los lineamientos científicos que requiere una sociedad para su desarrollo. Y para eso es fundamental la articulación con otras carteras de gobierno. Ministra, perdóneme que le insista, pero es que suena ciencias, tecnología e innovación. ¿Y cómo reparte 300.000 millones entre esas tres? La ciencia, la tecnología e innovación son proyectos de articulación, no se pueden pensar como variables independientes. La aplicación del método científico requiere construir conocimiento, desarrollar tecnologías e innovar a partir de esos desarrollos. ¿Qué es innovar? Crear otras condiciones para promover desarrollo económico, social, ambiental, que son parte de las prioridades. Entonces son tres categorías grandes que están intersectadas, que delinean una agenda científica y que permiten la articulación institucional. Regálenos, por favor, un ejemplo que los seguidores del Espectador que están viendo esta entrevista puedan entender, para que digan, así se trabaja en el ministerio y así llega a las regiones el trabajo del ministerio. Bueno, hemos lanzado el programa Orquídeas, Mujeres en la Ciencia. Por primera vez el Ministerio de Ciencia trabaja en una política que reconoce el invaluable trabajo que nuestras mujeres científicas están desarrollando en diferentes áreas de conocimiento. Por medio de este programa estamos fortaleciendo la investigación en soberanía alimentaria. Se está trabajando de manera articulada con las comunidades para que los científicos, las científicas y las comunidades articulen proyectos integrales de desarrollo que permitan impactar sus territorios. Por ejemplo, en la Amazonía lanzamos el Programa Nacional para la Soberanía Alimentaria. En este programa estamos trabajando en diferentes municipios que a partir del monitoreo de satélites permiten una caracterización de la biodiversidad y recuperar cultivos que han sido afectados por el cambio climático. Esto es colocar la ciencia al servicio de la sociedad y estamos muy contentos porque nuestros científicos y científicas nos acompañan en estos desafíos que tiene el Ministerio de Ciencia y cada vez más se fortalece la articulación entre la sociedad civil y las comunidades científicas del país. Usted nos habla de la Amazonia y yo quisiera preguntarle por el Pacífico, que además es su región de origen y que nos duele mucho en El Espectador. Como quiera, llevamos 14 años promoviendo la iniciativa de los afrocolombianos del año, para citar solo un ejemplo, porque queremos de verdad muchísimo al Pacífico colombiano. ¿Qué están haciendo ustedes desde el Ministerio por el Pacífico, por Tumaco? Sí, esto ha sido maravilloso. La presencia del gobierno en este gobierno con el pueblo en el Pacífico fue un acto de reparación histórica. Es la primera vez que un presidente de la República se desplaza con todo su equipo de gobierno para construir de manera concertada con las comunidades las respuestas que van a permitir transitar hacia una sociedad del posconflicto y poder materializar la paz total. Desde el campo de la ciencia, nosotros realizamos la primera asamblea científico-popular, donde convocamos a todos los científicos del país especializados en el campo de la pesca, para que dialogaran con las comunidades, conocieran, hicieran una apropiación social de los contextos del municipio de Tumaco que están afectando a la población pesquera, que es una de las economías más importantes que tiene el territorio. Producto de esta conversación científica desde diferentes sistemas de conocimiento, porque articuló el saber especializado de la universidad con los saberes locales, creamos el programa para la reindustrialización de la pesca, que tendrá una inversión de cerca de 10.000 millones de pesos, y por medio de la realización de una expedición científica en la zona de Cabo Manglares del litoral pacífico, vamos a diagnosticar cómo la crisis climática, el calentamiento del océano está afectando a las comunidades de peces y cómo esto se ve reflejado en un debilitamiento de la economía pesquera artesanal.
Por otra parte, el programa va a permitir transferir y diseñar tecnologías para potenciar esos sistemas económicos y de esta manera poder que los pescadores puedan dignificar esa labor tan importante. Entonces, una ciencia al servicio del desarrollo económico y que se construye de manera articulada con las comunidades locales. Ministra, ¿usted dónde estudió la educación primaria? Yo estudié hasta el grado 8º en el municipio de Tumaco, 9º, perdón, y 10º y 11 lo estudié en Pasto. ¿Y cómo se llamaba su colegio en Tumaco? Misional Santa Teresita. ¿Existe? Existe todavía. ¿Tiene agua? No tiene agua potable. ¿Y cómo así que no tiene agua el colegio todavía? Eso hace parte de la ausencia histórica del Estado. Eso hace parte de siglos de violencias estructurales, de racismos estructurales, donde las comunidades afrodescendientes no han sido parte de la toma de decisiones, de una miopía de nuestros gobernantes pasados que no han visto en los territorios del Pacífico esa oportunidad para generar un mayor proceso de desarrollo económico que impacte la vida de las comunidades, sino que la presencia ha sido a partir de políticas extractivas que han profundizado las desigualdades estructurales. Estas realidades se cambian en el marco de este nuevo gobierno. El presidente Petro ha sido muy contundente con los ministros. Necesitamos garantizar las condiciones mínimas de existencia que requiere la vida humana, entre ellas el agua potable, la vivienda digna, el alcantarillado, la energía eléctrica. De esta manera nosotros estamos trabajando todas las carteras del gobierno de manera articulada para dar esa respuesta, que la gente tenga lo mínimo para vivir, que es el agua potable, ¿no? Y ahí estamos trabajando y todas estas transformaciones requieren de los lineamientos de la ciencia y la tecnología. Usted no es la responsable de ponerle el agua ya a la gente, pero usted sí es de la región y conoce la región y creo yo que ha sufrido el desazón que se siente decir que ahora sí vamos a hacer el acueducto de Tumaco y nada, que ahora sí Quibdó va a tener agua a las 24 horas y nada. ¿Usted sí cree que en este gobierno por fin se cumplan por lo menos esas dos metas? Considero que sí, por eso estoy en este gobierno, porque creo en el cambio, creo en la voluntad política de nuestros ministros, de nuestro señor presidente para transformar radicalmente esas situaciones de pobreza. La gente no aguanta más. Nosotros necesitamos y estamos trabajando para que el Estado se construya desde los territorios, principalmente esos territorios que han sido históricamente vulnerados. En el Plan Nacional de Desarrollo ha quedado un lineamiento transversal, la transformación de los territorios excluidos. ¿Y esto qué quiere decir? Generar las respuestas concretas que permitan revitalizar la vida en estos contextos donde la vida humana no ha sido parte de ese desarrollo social, sino que ha estado en procesos profundos de precariedad. Confío y estamos trabajando fuertemente que en este gobierno del cambio se darán esos cimientos y esas transformaciones que requieren territorios como el Pacífico colombiano. Ministra, hay otro temita que es objeto de debate mundial hoy en el Congreso de los Estados Unidos, en la Unión Europea, sí que se da, y pues sobre el cual Colombia tiene que hablar mucho y tiene que empezar a trabajar fuerte. La discusión sobre la inteligencia artificial, que si sí, que si no, que mejor así, que mejor así, ¿en qué andamos nosotros? Porque ese sí es un tema de su cartera. La inteligencia artificial es un punto de no retorno para la humanidad. Esto es una discusión geopolítica. La emergencia de las nuevas tecnologías y el impacto que está teniendo a la vida económica fundamentalmente. Nosotros en Colombia estamos en una fase muy inicial de investigación y desarrollo tecnológico en inteligencia artificial. Por esa razón, una de las prioridades del gobierno es, por una parte, fortalecer el desarrollo del cerebro humano, que esto se hace con formación de alto nivel en el contexto de las universidades y los centros de investigación. Estamos abriendo posibilidades de becas para que nuestros jóvenes se interesen en estos campos de conocimiento, se formen y sean quienes nos ayuden a construir la ruta para la segunda fase, que es el desarrollo tecnológico y su impacto en ciertos aspectos de la vida social que requieren del desarrollo de estas tecnologías, por ejemplo, la economía. La productividad del campo, hacer frente a la crisis climática requiere de nuevas tecnologías y de nuevos procesos de relacionamiento entre lo humano y la tecnología que se deriva de la generación de estos conocimientos. Estamos colocando todo nuestro empeño para fortalecer programas de formación, investigación científica, pero sobre todo que esta generación de conocimiento en el marco de la inteligencia artificial tenga pilares de ética, donde se respeten los conocimientos
y no se reproduzcan sesgos y brechas de género, que es una de las grandes discusiones que tenemos en un mundo geopolítico sobre la aplicabilidad de la inteligencia artificial. Ese es el gran desafío, ¿no? Ver cómo le hacemos. Usted no era que había convocado como una especie de equipo de sabios, Sí. había una convocatoria para un equipo asesor. ¿Eso en qué quedó? En temas de inteligencia artificial, digo. Efectivamente, uno de los objetivos de MinCiencias es fortalecer la participación de nuestras comunidades de científicos en la toma de decisiones científicas, que también son políticas y financieras. Por esta razón, convocamos a todos nuestros colombianos y colombianas especialistas en inteligencia artificial a participar de una convocatoria para conformar un comité de expertos que se va a encargar de asesorar al gobierno tanto en la investigación como en el desarrollo de estas tecnologías. Recibimos cerca de 1.800 postulaciones de colombianos en todos los continentes. Esto es maravilloso porque nos da un dato importante. Tenemos el talento humano en Colombia para sacar adelante tanto la política de inteligencia artificial como los diferentes programas que ya se están diseñando en coordinación con otras carteras de gobierno y donde MinCiencias tiene un liderazgo muy importante en este sentido. Este comité de expertos va a estar sesionando, esperamos acelerar los procesos, la primera o la segunda semana de abril, tener nuestro primer encuentro nacional e internacional para poder estructurar esos pilares fundamentales hacia dónde va la inteligencia artificial y cuáles son los pilares éticos y de gobernanzas que el gobierno debe legislar por medio de una posible regulación de estas tecnologías para el desarrollo social del país. En abril, dice usted. Exactamente, estamos en el proceso de selección. Son 1.800 postulaciones, de las cuales cerca del 90% son colombianos y colombianos de muy alto nivel, tanto en la experiencia como en la formación. Eso es sumamente importante y hay que contarlo, hay que visibilizarlo, que Colombia está preparado para incorporar y para desarrollar con talento humano colombiano estas tecnologías en el país. Pero antes de eso, ustedes tienen en febrero lanzamiento de hoja de ruta. ¿En qué consiste la hoja de ruta y qué es eso de la hoja de ruta sobre la inteligencia artificial? Hace 5 meses iniciamos un proceso de articulación con el Ministerio de las Tecnologías, con el Departamento Nacional de Planeación, con Mineducación, Cancillería y el Ministerio de Ciencias para crear la hoja de ruta de aplicación de la inteligencia artificial desde un marco ético y de gobernanza nacional. En esta hoja de ruta se identificaron 5 entornos que intersectan la academia, el sector productivo, el nivel defensa, la investigación, las empresas públicos y privadas que cada vez más están acelerando la introducción de estas tecnologías para mejorar la productividad y el impacto en la economía. Con esta hoja de ruta buscamos orientar el desarrollo de estas investigaciones y tecnologías a nivel de país para fortalecer los diferentes sectores productivos y de formulación de conocimiento, pero también avanzar en un tema desafiante y que está teniendo gran envergadura a nivel geopolítico, la regulación de la inteligencia artificial. Es decir, cuál es el impacto que estas tecnologías tienen para la vida social. ¿Y esto a qué nos lleva? A reflexionar y a profundizar el desarrollo del pensamiento crítico y matemático en el uso de las tecnologías. Yo siempre lo he dicho, los estudiantes, los jóvenes, las personas tienen el derecho a saber cómo funcionan los algoritmos de la inteligencia artificial, quiénes diseñan ese algoritmo y cuál es el objetivo de su aplicabilidad en la vida social. Ahí me recuerda usted un comentario que nos hacía hace un instante Camila Granados. Usted la conoce, es periodista del Espectador, y ella decía, mire, cuando hablen de inteligencia artificial, no se les olvide tener en cuenta que hay un debate gigantesco, por ejemplo, en Estados Unidos, por el uso que se le está dando a la inteligencia artificial para manipular fotografías, como en el caso de Taylor Swift y de tantísimas personas famosas, y de hecho son utilizados esos productos con retoques y con modificaciones a partir de la inteligencia artificial, son utilizados para la pornografía y demás. ¿A eso se refiere usted cuando dice que hay que regular y también que hay que tener en cuenta los criterios éticos para el uso de la inteligencia artificial? ¿O qué otra idea se le ocurre para hacerlo más concreto? Porque a veces nos suena inteligencia artificial como rarísimo y resulta que está muy cerca de nosotros. Efectivamente, y casos como los que comenta Camila intersectan por una parte los estereotipos contra las mujeres y la violencia de género que también se ve en el campo tecnológico. Si nosotros miramos estas últimas noticias donde por medio de inteligencia artificial se manipulan las imágenes de actrices, cantantes muy famosas y a partir de eso se crea toda una narrativa que vulnera sus derechos, esa es una vulneración por ser mujeres. Es una misoginia que se reproduce a partir del uso de las tecnologías y este es un debate ético que le compete a todas las áreas del conocimiento. Entonces, poder atacar y erradicar esa misoginia, por una parte es pensar
el impacto de estas tecnologías, cómo se articulan con los procesos de reconocimiento de derechos humanos, de respeto por la integridad del otro en su condición de género, en su condición racial y económica, para evitar estos daños y prejuicios que descontrolan el uso de las inteligencias artificiales y su impacto que se ve justamente en la vulneración de derechos. Esto nos lleva a pensarnos en esos pilares éticos, a tener mecanismos de control y unos estándares éticos universales para que el desarrollo de estas tecnologías no genere estos prejuicios sociales y no se vulnere la dignidad de las personas. Lo podemos ver en otros campos de conocimiento, los sistemas migratorios. Cada vez más encontramos que en algunos países se están desarrollando tecnologías para un perfilamiento racial de los migrantes. ¿Esto qué lleva? Se generan unos estigmas en concordancia de señalar que este cuerpo, por su composición racial, es decir, por su color de piel, puede significar al país unas amenazas en términos de seguridad. Ese es un debate muy importante, sobre todo por los nuevos éxodos humanos que están circulando, que se están moviendo en la frontera Colombia-Panameña, que están en la frontera Estados Unidos y México. Y al perfilar racialmente a los migrantes, esto puede desencadenar en una vulneración a sus derechos humanos. Es decir, construir unos estereotipos negativos que impiden que las personas puedan realizarse socialmente una condición de ciudadanía básica, como se estudia en estos campos de conocimiento. Entonces hay que tener mucha atención de la aplicabilidad de estas tecnologías y cómo están vulnerando o no los derechos humanos de las personas. O sea que en conclusión el tema no es solo conocerla y saber cómo funciona la inteligencia artificial, sino que hay que pensar muchas cosas antes de... El tema es mucho más complejo, porque ya vemos también algunos campos de conocimiento donde la inteligencia artificial entra a reemplazar actividades humanas, como lo es en el campo de las manufacturas, por ejemplo. Y ahí, exacto, ese es un miedo que hay en muchas partes, ¿no? Hay un miedo generalizado de que puede entrar a reemplazar, pero hay que atender estos miedos con la evidencia científica. Por eso lo importante del conocimiento y por eso lo importante de generar estos debates rigurosos con los expertos que están estudiando el desarrollo de la inteligencia artificial, porque si hay un posible reemplazo de la actividad humana, de la actividad económica, pues esto también implica que los estados debemos prepararnos tecnológicamente para esos momentos, y la preparación es a partir del talento humano, que nos permita pensar en esas alternativas de tecnologías que no vulneren derechos humanos fundamentales, pero que sí propicien un crecimiento económico en el marco de unos pilares éticos fundamentales. ¿Sabe que me acabo de acordar de otro ejemplo concreto de uso inadecuado de la inteligencia artificial que es muy común y que nos encontramos a diario? Es el de utilizarla para falsear la voz o los discursos de alguien, los pronunciamientos de un funcionario o incluso de un ciudadano común y corriente, para ponerlo a decir algo que jamás ha dicho. ¿Y uno qué hace ahí? Porque ustedes, trabajando desde el ministerio, como acaba de decir, hay que pensar en regulaciones. ¿Qué se le ocurre que pueda hacer un Estado para controlar eso? Por eso es importante la regulación. La regulación no es prohibición. La regulación es construir esos pilares éticos para evitar que se generen estas distorsiones en el uso de la tecnología que puede afectar la integridad de una persona. Entonces, la regulación debe ir de la mano de la generación de un pensamiento crítico, principalmente en los jóvenes, en las universidades, en las instituciones de educación, que es donde los jóvenes comienzan a familiarizarse con estas tecnologías. Nosotros hemos hecho el mapeo de algunos países pertenecientes a la Unión Europea, donde el nivel de grado 0 a los niños ya se les está profundizando la importancia del pensamiento matemático y crítico a la hora de enfrentarse a manejar, a manipular tecnologías. Los niños tienen un acceso libre a las tecnologías. Esta libertad de acceso requiere de un proceso de formación reflexivo, donde desde la primera infancia ya tengamos esas capacidades de identificar hacia dónde nos llevan esas tecnologías y cuál es el impacto que va a tener en la vida social. Por eso lo he señalado, el desarrollo de la inteligencia artificial debe ir acompañado de un proceso de formación. Aquí la perspectiva epistemológica crítica es sumamente fundamental. Si nosotros desestructuramos esa articulación, vamos a profundizar en esos prejuicios. Y el papel de las universidades y la educación pública y privada pues
son fundamentales para estos propósitos. Ministra, y si desde el grado cero, como dice usted, desde el nivel cero, le metemos también ciencia al asunto, y si estos niños, por ejemplo, del Chocó, del Pacífico, tienen más acceso a la ciencia. En coordinación con el Ministerio de Educación, hemos creado los Centros Integrales de Ciencia, Tecnología e Innovación, donde buscamos fortalecer las vocaciones científicas de nuestros niños, jóvenes y adolescentes del nivel cero, para que la ciencia constituya esa herramienta de generación del pensamiento crítico, pero también de creatividad, de curiosidad, que permita potenciar esas capacidades en los niños. Recordemos que MinCiencias tiene el programa Ondas, un programa que lleva más de 20 años, uno de los programas más exitosos, está en todos los departamentos del país, trabaja articuladamente con las entidades territoriales, fortalece vocaciones científicas y la generación de proyectos científicos desde los niños para dar respuesta a las problemáticas sociales. Les doy un dato, el año pasado llevamos a 10 niñas del programa Ondas a los mejores laboratorios de ciencia y física de la Universidad de Harvard y del MIT. Esto fue un momento histórico, porque estas niñas, quienes ya están construyendo estas tecnologías en sus territorios, pudieron perfeccionarlas mediante el acompañamiento de un premio Nobel de Física, también con la tutoría de nuestros científicos colombianos en estas grandes universidades. Ellas regresaron a Colombia y están desarrollando estos proyectos y expandiendo la articulación de estos conocimientos con los municipios cercanos a sus territorios. Eso es democratizar la ciencia, claro. Y eso también es ver la ciencia desde un nivel de formación que va desde la vocación científica en la infancia, la adolescencia, la juventud, hasta llegar al nivel especializado en las universidades. Eso es lo que pasa por hablar de ciencia con la ministra de Ciencia, que le cuenta un montón de... Además, usted estudió en Harvard, fue investigadora en Harvard, ¿no? Así es. ¿Hace cuánto fue? Yo estuve hasta octubre del 2022 en la Universidad de Harvard. Hasta octubre del 22. Sí. Exactamente. ¿Y le quedó gustando tanto el tema que ahora va a ser el año de la ciencia acá en Colombia? Sí. ¿Cuándo es este año? Sí, eso es muy importante. Hemos decretado 2024 como el año de la ciencia. ¿Por qué? El Ministerio de Ciencia no solamente está construyendo una agenda científica nacional orientada por políticas de investigación en misiones, siguiendo la perspectiva de Mariana Mazzucato, sino que también estamos fortaleciendo una agenda de investigación científica internacional. El presidente Petro en sus intervenciones internacionales ha hecho un llamado a los gobiernos de que la ciencia permita la integración de América Latina, es decir, la articulación de conocimientos para dar respuesta a problemáticas locales y comunes, como lo es el cambio climático, por ejemplo. Por esa razón hemos decretado este año, tenemos el honor de comunicarle al país que producto de la gestión de este nuevo gobierno hemos sido elegidos para organizar la 4ª Conferencia de Ciencia, Tecnología e Innovación de la CEPAL, y Colombia tendrá la presidencia de la Secretaría de Ciencia por 2 años. Este es un momento histórico porque comenzamos a darle a la ciencia el lugar que debe tener, es decir, en la toma de decisiones. Esperamos la visita de más de 33 ministros de ciencia de altas autoridades de los países adscritos a la CEPAL para discutir esas agendas científicas y también los programas y procesos de financiación, porque recordemos que la decreciente financiación del sistema de ciencia no solamente ha sido un problema de Colombia, esto es un problema de América Latina. Y ahí los ministros de ciencia estamos articulando esfuerzos para fortalecer la importancia de la ciencia y que esto se vea reflejado en una mayor inversión económica. ¿Cuándo es ese encuentro? Esto va a ser el 4 y 5 de abril, el encuentro de la CEPAL del 2024. Y en octubre, en San Andrés, tendremos el encuentro CILAC de Ciencia, Tecnología e Innovación para todos los países de América Latina y el Caribe, donde Colombia también será el país anfitrión. En el encuentro en San Andrés, en el mes de octubre, el tema central va a ser ciencia abierta, donde vamos a discutir los sistemas de información para el desarrollo de la tecnología, todas las discusiones alrededor de los datos, de los algoritmos en el desarrollo tecnológico y también el impacto de la crisis climática en materia oceanográfica. Están invitados, las convocatorias están abiertas para que nuestros estudiantes, investigadores, políticos, tomadores de decisiones presenten propuestas de mesas temáticas y hagamos una discusión desde una ecología de saberes muy diversas para estructurar esos desarrollos científicos que requiere no solamente Colombia, sino pensado en clave de América Latina y el Caribe. Con toda por la ciencia, entonces. Así es. ¿Y usted cuando no está pensando en ciencia, cuando no está haciendo ciencia, cuando no está en el Ministerio de las Ciencias, qué hace, ministra? Escribiendo y en las bibliotecas. Ah, ¿y en las bibliotecas? Exactamente. ¿Ese es su hobby?
Ese es mi hobby, alimentar. El cerebro humano hay que alimentarlo constantemente. Tomar decisiones científicas implica que el ministro, la ministra en este caso, esté preparada y esté a la vanguardia de las grandes discusiones geopolíticas de conocimiento que tienen una incidencia en el desarrollo científico de nuestros territorios. Maravilloso, eso es muy importante, pero también hay que ir al Pacífico a conocer uno de los sitios maravillosos de allá de la región, ¿no? Sí, los invitamos al Pacífico. En Tumaco se está fortaleciendo un turismo de base de naturaleza. Eso es muy importante porque estas rutas turísticas están vinculadas a la materialización de la paz total. Entonces les invitamos a conocer esta gran biodiversidad de ecosistemas gastronómicos también y de conocimiento y todas las apuestas que la gente afrodescendiente, indígena de esos territorios está construyendo desde sus propios procesos organizativos y en acompañamiento con el Estado para hacer frente a las desigualdades y para promover el país de la belleza desde su propia biodiversidad, donde el Pacífico es un territorio fundamental. Dígame un sitio concreto del Pacífico que uno tenga que conocer sí o sí. A mí me encantan las playas de Boca Grande, en el municipio de Tumaco. Es una isla que está cerca de 2 horas en lancha, una isla paradisíaca, una desconexión total, donde se puede ver avistamiento de ballenas en el mes de julio y agosto. Y es un territorio muy bonito por todo el ecosistema de manglares, donde hay experiencias comunitarias para la protección de los ecosistemas y donde puedes combinar la relajación, la desconexión con el ruido de la ciudad, con el conocimiento, otras formas de vida y otras formas de conocimiento que la gente tiene toda la amabilidad y toda la alegría para poder socializar al país. ¿Y usted cuando estaba en Harvard en 2022, se imaginó que apenas un año y pico después iba a estar acá metida en semejante potro en Colombia? Sí me lo llegué a imaginar porque justamente el gobierno del presidente Gustavo Petro ha permitido incorporar otras voces. Voces que en otras formas de gobierno posiblemente no hubiéramos llegado, las voces representantes de las comunidades afrodescendientes, jóvenes que hemos construido una militancia política desde la academia, porque la academia es otra forma de movilización política a partir de la generación del conocimiento. Y este ha sido un gobierno que le ha dado voces a grupos históricamente excluidos en la toma de decisiones. Por eso estoy aquí representando una comunidad, representando un sector de la sociedad y con todo el compromiso de seguir materializando acciones para generar esas grandes transformaciones que territorios como el Pacífico colombiano requieren. ¿Cuándo conoció a Petro? Lo conocí el día de mi posesión, el 1 de mayo del 2023. ¿Esa fue la primera vez que lo vio? Exactamente, esa fue la primera vez. Sin embargo, por medio de la militancia académica, de la estructuración de teorías en materia de descolonización del Estado, donde he tenido la oportunidad de ser docente, pero también ser estudiante, hemos estudiado el pensamiento político del presidente Gustavo Petro, porque es un pensamiento que articula lo histórico con las necesidades de transformación social y de construir una nueva arquitectura del Estado, y esto es objeto de discusión en la academia. Pues ministra, muchas gracias por acompañarnos, bienvenida cuando nos quiera contar cómo va el ministerio y de verdad ojalá a todas esas comunidades de las cuales usted nos ha hablado les vaya muy bien con las acciones entonces que usted nos dice que va a desarrollar el ministerio y que le vaya muy bien en el año de la ciencia. Muchísimas gracias y quedamos a vuestra disposición. Gracias. Y a todos ustedes volveremos pronto con nuevos invitados de interés en El Espectador.